A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, soy Marjorie Chávez, bienvenidos a este espacio. El día de hoy para hacer un análisis de la situación económica que ha tenido el país durante el año 2020 y para hacer una proyección sobre lo que puede ser o la expectativa que deberíamos tener en el año 2021, nos acompaña el analista económico Simón Cueva. Muchísimas gracias, Simón, buenos días. Mucho gusto, buenos días. Simón, no sabemos por dónde empezar el análisis de lo que ha sido el año 2020 en Ecuador. No sé si podemos resumir de una manera cuáles fueron las expectativas con las que comenzamos el año y que en marzo con la pandemia se modificaron y los resultados que tenemos al día de hoy. A ver, sí, ha sido un año un poquito extraordinario, digamos, fuera de lo normal. Sí, se empezó el año, digamos, ya veníamos con un par de años de la economía relativamente débil ecuatoriana, porque más allá de la pandemia, antes de la pandemia, la economía ya tenía varios signos de debilidades, de flaquezas que venían arrastrándose, digamos, ¿cierto? Venía teniendo una situación fiscal, un déficit fiscal bien grande. Por lo tanto había que buscar de dónde financiar esos recursos para mantener el ritmo, y eso hacía que gradualmente había que ir frenando, recortando el tamaño del sector público, buscando eventualmente algo de impuestos adicionales para ir equilibrando las cosas de a poquito. Pero claro, en medio de esto, cuando llega el COVID, el COVID ya es un shock muy fuerte para la economía, no solo ecuatoriana, sino mundial. El COVID ha pegado a todos los países del mundo, y es un shock como no se había visto en prácticamente un siglo, ¿no es cierto? Probablemente lo más parecido es la crisis después de la Primera Guerra Mundial de los años 1930, o sea, ya prácticamente un siglo. Porque es un shock muy especial, porque por un lado golpea a la capacidad de las economías de producir, porque nos cierra toda la economía. Durante un tiempo estuvimos todos totalmente encerrados, luego se ha ido poco a poquito liberalizando, pero de a poco, y eso afecta mucho la capacidad de las economías de producir cosas, de generar bienes. Y al mismo tiempo es un shock también de demanda, porque afecta a todos los consumidores, toda la gente frente a esta incertidumbre, a este contexto, a que muchos han perdido empleo, han perdido fuentes de ingreso y tal. El consumidor también ha estado muy lento y ha querido consumir y gastar menos y ahorrar más plata. Entonces ha sido un shock de ambos lados, lo cual es muy raro en la economía que pase de golpe. Y por eso ha afectado a todos los países del mundo, a todo el universo además, que es otra característica de esta pandemia muy nueva, ¿no es cierto? No es de un país, no es de una zona, sino es todo el mundo. De acuerdo. Claro, todo esto afectó muy fuertemente a las economías del mundo, y dentro de esas quizás un poquito más a la ecuatoriana, porque la ecuatoriana ya venía patojeando desde antes. Entonces, ya veníamos con debilidades y nos viene un shock terrible en la mitad, y eso complicó bastante, yo diría, el panorama del conjunto. Frente a eso, el gran dilema y el gran problema del Ecuador inicialmente era: ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿De dónde vamos a sacar financiamiento para aguantar? Porque el mayor riesgo que tenía el Ecuador en esto es que, al contrario de otros países, el Ecuador no tenía ahorros realizados desde antes, no tenía fondos de ahorro, fondos petroleros, algún tipo de reservas internacionales importantes. Muchos de los países vecinos de la región sí lo tenían. Entonces nosotros estábamos más pobres y más desprovistos. No tenemos moneda propia, estamos dolarizados.
y eso también limita la capacidad de, por ejemplo, emitir moneda en el Banco Central para ayudar a la economía temporalmente. Y tenemos un país que se ha vuelto cada vez más caro comparado con el resto de países de la región, y todo eso complica mucho el entorno del Ecuador. Entonces, con ese contexto débil y de crecimiento económico débil, el Ecuador enfrentaba un gran problema, que es que si no le llegaba suficiente plata de afuera, esto hubiera podido ser muy grave, digamos, hubiera podido ser una situación muy, muy fuerte, muy dura, porque sin dinero externo, que es como el oxígeno de alguna manera de la economía, que ayuda a que fluya en la economía las compras y ventas de bienes y servicios, los productos, la actividad económica, hubiéramos podido ahogarnos prácticamente y llegar a un punto en que tengamos que hacer cosas extremas, ¿de acuerdo? De ahí vino todo el debate y toda la discusión de cómo buscar alternativas. Yo creo que dos movimientos grandes que ayudaron en ese sentido. ¿Cuáles fueron? Toda ayuda siempre tiene complejidades, pero por un lado hubo un acuerdo con el Fondo Monetario, que ya va como 6 meses, un poco más, y que ese acuerdo es excepcional en la medida en que trajo mucha plata fresca al Ecuador. O sea, ha habido desembolsos en este año ligado a ese acuerdo, directa o indirectamente, de 5 o 6 mil millones de dólares, que es mucha plata para el Ecuador. Y por otro lado hubo un mecanismo de renegociar la deuda externa con los acreedores externos para extender los plazos de pago, no pagar mucho ahora ni en los próximos años, sino después dejarlo para dentro de 5 o 6 años. Y esas dos cosas de alguna manera dieron oxígeno. Entonces es un oxígeno que ha ayudado mucho, pero que no soluciona todos los problemas de fondo, simplemente nos ha ganado tiempo y nos ha dado espacio para poder resistir frente a la pandemia y apuntar lo más posible a la defensa frente al tema sanitario, que al final era la prioridad para evitar que más ecuatorianos puedan morir en exceso, que no puedan ser atendidos, o que el virus se propague aún más de lo que ya fue, como ya fue terrible, sobre todo en la costa. No sé si eso le resume más o menos. Claro que sí. Hablamos del Fondo Monetario, de los desembolsos. ¿Qué vamos a hacer cuando esto se acabe? A ver, sí, el acuerdo con el fondo, digamos, es excepcional en la medida en que vino mucha plata de golpe, ¿no es cierto? Hemos recibido este año 4 mil millones del fondo, más, como le decía, unos 1.500 de otras fuentes, y más el ahorro por la renovación de la deuda. Todo eso nos ha ayudado a cerrar. Pero eso en parte fue, de alguna manera, tomando en cuenta las circunstancias del COVID. Esa generosidad externa en cuanto a volumen de desembolsos no se va a poder repetir, porque frente a una pandemia como el COVID, también todos los organismos internacionales han tenido mucha demanda de recursos de todos los países del mundo, de muchos países del mundo. Y por lo tanto están bajo una creciente competencia de todos los países de tener liquidez y plata, y han agotado parte de las balas y de los recursos que tenían para apoyar. Entonces, el año que viene, el 2021, va a ser probablemente con menos recursos externos, y eso significa que como ecuatorianos tenemos que pensar, ¿y ahora cómo hacemos para adaptarnos a ese nuevo escenario? Una parte de la razón viene por la salida de la crisis del COVID gradual, porque este año nos pegó lo más duro. El año próximo seguirá por un tiempo el COVID. Todos sabemos que esto no es tan rápido y que tomará el tiempo el salir totalmente, y que las vacunas se puedan desplegar y que la situación mejore, tomará su tiempo. Pero va a ser, pese a todo, menos malo que el año 2020, porque el 2020 hubo todo de golpe. Entonces, una parte de la mejora del 21 versus 20 es simplemente una especie de rebote luego de caer, ¿no es cierto? Que ya se está viendo en estos últimos meses, los ingresos tributarios, los impuestos han empezado a subir poco a poquito, algo de empleo se ha ido recuperando, poco a poco las empresas han abierto más, empieza a haber más actividades que pueden abrir, y poco a poco otras más, como por ejemplo restaurantes, turismo, etcétera, van a ir acabando de normalizarse de a poquito. Entonces, una parte va a venir por ahí. La otra parte, que sigue siendo muy complicada, es enfrentar el problema que teníamos desde antes, que es cómo hacemos para volvernos un país en el cual la plata que gastamos más o menos equivalga a la plata que recibimos a nivel del Estado, a nivel del sector público. O sea, que ya el déficit fiscal tan grande que hemos tenido se vaya cada vez achicando más, y que se vuelva sostenible, porque si uno tiene un déficit muy grande, tiene que financiarlo con deuda. Y tenemos la percepción... Es uno conseguir quien me preste. Tenemos la percepción de que en este sentido no se ha hecho ningún avance.
¿Cuánto tiempo más vamos a seguir los ecuatorianos sin tomar medidas concretas? Más aún cuando el tema de la pandemia desvió por supuesto las prioridades, pero también desvió la mirada de la ciudadanía frente a lo que se está haciendo. Así es, el Ecuador va a tener en algún momento que enfrentar el tema y que tomar medidas concretas, y ninguna de las medidas es bonita, es fácil de tomar políticamente. Pero ¿cierto? ¿Cuáles serían estas medidas que deberíamos, en el hipotético caso de la expectativa, cuál debería ser? Típicamente es que el Ecuador tiene que debatir y decir, a ver, ¿cómo voy a achicar el déficit? Y para achicar el déficit hay dos formas: o subo los ingresos o bajo los gastos, o hago una combinación de ambas cosas, que creo que esta última es la que más sentido tiene. ¿Y eso qué implica? Por el lado de los gastos significa, tengo un Estado bien grande que ha crecido mucho en los últimos 10, 15 años, y tiene que en parte achicarse, pero hay que pensar bien dónde me achico, porque hay cosas fundamentales de seguir aportando, por ejemplo, la salud y la atención básica de salud o cosas así, o la educación, sobre todo en primera infancia o en educación básica, pero al mismo tiempo tengo que achicar. Entonces tengo que encontrar dónde es el mejor lugar para achicarlo y hacerlo gradualmente y bien hecho, digamos. Eso por un lado. Y por el lado de los ingresos es que tengo que tener más ingresos fiscales. Significa de una u otra forma algún esfuerzo en impuestos. Puede ser cobrar mejor los impuestos, puede ser quitar ciertos beneficios o exoneraciones tributarias que puede haber y que quizás no son indispensables o que se pueden evitar, o puede ser en ciertos casos subir impuestos. Y ahí se puede discutir mucho por varios lados. Hay impuestos que son, entre comillas, más fáciles de cobrar, como el IVA, por ejemplo, entonces subirlo es de alguna manera más rápido en recaudar, pero el Ecuador es también un país muy desigual, y lo lógico sería que una parte del esfuerzo frente a una crisis como el COVID y frente al mediano plazo del Ecuador, lo hagan la parte más pudiente, los ecuatorianos, los que tienen un poco más de suerte y mejores recursos, y por lo tanto eso implicaría también tocar impuestos, quizás el de la renta de las personas o algo así, que ayude a recaudar más de los que más tienen para ayudar al resto también. Y creo que es una combinación de todo eso que tiene que hacerse. Nos menciona dos opciones. Las dos opciones son políticamente complejas. En uno o en el otro caso, ¿cómo ve usted el panorama, además en una etapa electoral? Creo que este tema, que es complicado, lo tendrá que enfrentar quien quiera que llegue al gobierno. Gane quien gane, sea quien sea el nuevo presidente. Pero doctor, eso lo decimos todos los años. Sin embargo, pues empieza un año, termina otro año, comienza otro, termina, y seguimos haciéndonos la misma pregunta y seguimos con los mismos conflictos. Digamos, no hay la voluntad política. ¿En este año será la diferencia? Así es. Yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, cuando es electo un nuevo gobierno, al inicio de un gobierno, en general tiene más fuerza, porque acaba de ser electo, tiene la legitimidad política, la legitimidad democrática de pensar y tomar decisiones, y probablemente en esos primeros tiempos del gobierno es cuando es más factible tomar decisiones a veces impopulares, con el objetivo de que vayan dando frutos y que luego a lo largo del gobierno se vaya viendo los frutos, porque es más fácil para un político tomar ahí recién luego de elecciones que cuando se acercan nuevas elecciones. Eso por un lado. Por otro, creo que independientemente de quién gane, como hay una restricción importante de fuentes de financiamiento posibles. Eso va a hacer que, me guste o no me guste, le guste al que esté ahí en el poder en ese rato, le va a tocar enfrentar la situación, porque no puede. La única forma de seguir pateando es conseguir que alguien más me siga prestando para patear la pelota, ¿no es cierto? Pero si me prestan menos, voy a tener que de una u otra manera acabar ajustando. Entonces, de alguna manera, independientemente de quién gane, creo que quien quiera llegar al gobierno va a tener que rápidamente mirar la situación y decir voy por aquí o voy por acá y tomar uno de los rumbos. Es decir, si en estos primeros 100 días, como conocemos, no se toman estas decisiones importantes, probablemente terminemos un nuevo periodo haciéndonos las mismas preguntas e identificando las mismas necesidades. Esperemos que esto no ocurra. Respecto a la pandemia, sabemos que pues usted fue parte de un modelo para medir
el efecto de la pandemia en los ciudadanos. Este fue un modelo que se realizó en el mes de marzo, me parece, marzo-abril, no sé si me corrige. Mi pregunta es, pues, si realmente el modelo funcionó y de acuerdo a estos modelos econométricos, cómo está la situación y cómo va a ser la curva de la pandemia en este nuevo año. A ver, todos los modelos son imperfectos y todos aproximan las cosas. ¿Por qué? Porque una de las mayores dificultades con el COVID es cuántos mismos ecuatorianos están contagiados, ¿ya? Porque uno no tiene, lamentablemente el Ecuador no tiene los recursos ni la capacidad de testear a toda la población cada rato, ¿no es cierto? Cada semana hacer que todos tomemos un test y todos sepamos si estamos contagiados o no. Incluso los países más ricos del mundo tienen dificultades para hacer seguimiento de eso. Entonces, los modelos lo que tratan es de extraer de los datos de, por ejemplo, cuántas personas han fallecido por encima de la tendencia histórica, etcétera, y con modelitos que le muestran cómo evoluciona el virus, tratar de entender y de hacer un aproximado de cuántos ecuatorianos se han contagiado. Ayer, creo yo, estaba viendo un documento de Goldman Sachs que estimaba que más o menos un tercio de la población ecuatoriana estaría ya habría sido en algún momento contagiada por el virus. Es un aproximado y depende de varios factores y parámetros. Pero, claro, el Ecuador vivió un momento terrible de pico del contagio en la costa, en Guayaquil y las zonas aledañas al Guayas, en que hubo un número muy alto de muertos, y cuando uno compara los muertos contra la tendencia histórica es impresionante y es terrible el efecto que eso tuvo. Y luego ha habido una calma y estamos como en un momento, como muchos países del mundo, que a rato sube, a rato vuelve a bajar un poquito, vuelve a subir un poquito, y todos tenemos que estar en guardia porque este no es un virus que desaparece mientras no haya mucha población que esté vacunada y tal. Entonces, eso por un lado. Y por otro, el hecho de que para los países como el Ecuador, con limitados recursos, las vacunas llegarán, pero llegarán más lento, llegarán en un ritmo más lento. Los países del norte están ya vacunando, empezando las vacunaciones más masivas. El Reino Unido, por ejemplo, está ya llegando a casi 1 millón de personas ya vacunadas. El Ecuador tomará su tiempo, y para llegar a vacunar al 70% de la población o algo parecido, nos tomará bastantes meses. Entonces creo que la situación esta de tener restricciones va a durar todavía una buena parte, al menos la mitad del año que viene. Doctor, respecto a las vacunas, ¿tenemos cifras sobre cuántas vacunas y cómo van a financiarse? A ver, yo ahí sí no soy experto en esto, entiendo del Ecuador, entiendo de lo que ha dicho el Ministerio de Salud, que hay acuerdos con al menos las 3 vacunas que están más avanzadas en su estadio, en su desarrollo, digamos, o ya aprobadas en el mundo, que son esta de Pfizer, la de Moderna y la de Oxford, parece. Y creo que de esas 3 vacunas, si uno suma lo que tiene el Ecuador asegurado, entre comillas, serían algo así como, creo que 12 millones o algo así de vacunas. De acuerdo. No estoy exactamente seguro del dato y no soy experto en eso, pero esto tomará tiempo igual, porque el proceso de vacunar es largo, porque hay que asegurarse que las vacunas mantengan la cadena de frío, que en algunos casos es bastante estricta y tal, y que se llegue a la población, y que además la población sea voluntaria para recibir la vacuna, que habrá gente que quiera o habrá gente que no quiera. Gracias. Entonces tomará bastantes meses, creo que es inevitable. Tiene sentido que se priorice primero a las personas con más peligro de riesgo mayor frente al virus, que son típicamente personas mayores, personas con comorbilidades, o personas que están tratando, digamos, el personal de salud que esté en directo contacto con enfermos. Creo que eso tiene sentido y será de a poco, pero eso significa que tomará tiempo hasta que todo el resto de la población podamos vacunarnos y que estemos en la cola, digamos, para hacerlo. Y por eso le digo, yo creo que es difícil pensar que antes de la mitad del año lleguemos a una normalidad bastante más conocida, lo que conocíamos como normalidad. Antes, digamos. Doctor, ¿qué se puede hacer para mejorar este escenario cuando hay una clara contracción del consumo y de los impuestos? A ver, creo que es inevitable y no hay que mentirse. No va a ser un año fácil el año 2021. La economía probablemente vaya a crecer porque va a rebotar de la caída del 2020. El 2020 acabará con una caída del PIB de alrededor
9% o algo así, que es bastante, 9 puntos de caída de la producción del país. El año próximo va a haber una recuperación bien gradual, según los analistas o lo que uno ve afuera, los multilaterales o tal, va a estar entre 2-3% de crecimiento, que es un crecimiento débil luego de una caída tan fuerte como esta, y va a ser gradual. Entonces nos va a tocar adaptarnos, va a tocar pensar de nuevo cómo, por ejemplo, las relaciones laborales, que es un tema complejo también políticamente, pero mucha gente ha visto que en esta situación tan terrible, a ratos es preferible tener un poquito menos de beneficios laborales, pero mantener el empleo, ¿no es cierto? Porque quedarse desempleado en estas circunstancias en que mucha gente ha perdido fuentes de trabajo y empleo, se vuelve muy complicado. Entonces, lograr estos equilibrios va a tomar tiempo, va a ser difícil porque es época de campaña electoral que siempre exacerba los ánimos y genera más fricciones, digamos, pero creo que es inevitable que la gente mire eso y que poco a poquito vayamos saliendo del tema. Por eso es que era importante también tener recursos de afuera, porque esos recursos ayudan a que el Estado pague los atrasos de deuda que tenía, tenga menos impagos, y a su vez eso hace que la gente que recibe esos pagos, los empleados públicos o los proveedores del Estado, tengan plata para saber pagar a los otros. Se dinamiza, de acuerdo. La cadena de pago. Me gustaría... Entonces, es de a poco. Y el tercer punto complejo es el sistema financiero. El sistema financiero ha resistido bastante bien a la situación, ha tenido mucha liquidez, por suerte los bancos históricamente son prudentes de tener liquidez, pero ahora enfrentan un problema que pasa en muchos países del mundo. Tenemos bancos que por ahora están líquidos, pero que no saben bien a quién prestar plata, porque un banco, un negocio que hasta ahora iba muy bien antes de la pandemia, puede ser un negocio que históricamente ha estado muy bien, que paga sus deudas a tiempo y todo, y que la pandemia le puede haber acabado. Estoy pensando en negocios del sector de turismo, ¿no es cierto? Que ha estado muy golpeado. Y entonces, para el banco distinguir entre quién va a ser un buen pagador y un mal pagador a futuro, porque el trabajo de un banco es que la plata que le dan, prestarla, pero prestarla de forma segura para que sí le devuelvan y poder a su vez devolver a los depositantes. Ese trabajo es complicado, se ha vuelto mucho más difícil para un banco saber a quién prestar bien. Y eso pasa en el mundo entero, es una discusión en el mundo entero, y ese proceso, lo que puede ayudar a que eso sea más rápido, va a ayudar a que la economía pueda reactivarse más rápido también. Y entonces lo que podamos hacer de mayor transparencia de información para que todo el mundo sepamos quién está bien y quién está mal, va a ayudar a que la economía se recupere un poquito más rápido. Pero fácil no va a ser, es mentira si alguien le va a decir que... Fácil no ha sido. Doctor, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la ley humanitaria en el contexto del impacto, el impacto que ha tenido el crecimiento de la informalidad para el control de la pandemia. ¿Qué políticas se podrían proponer para que este impacto sea mínimo, dada la ley humanitaria? A ver, este es otro gran problema que ha enfrentado el Ecuador junto con muchos países de Latinoamérica. En la región, Latinoamérica es el continente más desigual del mundo, es decir, en que hay más diferencias entre ricos y pobres a nivel mundial, más que África, en cuanto a desigualdad, no en cuanto a pobreza. Y el Ecuador es uno de los países desiguales dentro de este continente. Entonces, obviamente hay un problema serio porque una parte de la población, sea ya era muy pobre, sea era muy informal, estaba en lugares, dependía mucho del día a día, de lo que venden el día a día para sobrevivir. Y esa población es la que ha estado cada vez más débil, y vamos a ver en toda la región un incremento bien importante en los niveles de pobreza y de desigualdad. Y eso es un tema serio para el Ecuador, no solo por razones obvias de justicia social, digamos, sino porque eso ayuda también, o sea, lograr ayudar a esa gente, ayuda a toda la economía a irse recuperando de a poco. Entonces tiene mucho sentido una parte de lo que se hizo a través de la ley humanitaria, que es destinar parte de los recursos del Estado a hacer transferencias a la gente más pobre. No es fácil hacer eso, no es fácil entender quién mismo es más pobre, determinar y encontrar los canales para pasarle la plata. Eso muchos países, Perú, por ejemplo, que tiene mucha plata, ha tenido grandes dificultades para encontrar a quién mismo le debo dar la plata y cómo le transfiero la plata. Entonces el Ecuador sí va a tener que pensar, como muchos países de la región,
¿Cómo hago a mediano plazo en lo que viene? ¿Cómo seguimos protegiendo a los sectores más pobres, más vulnerables? ¿Cómo les damos un mínimo de apoyo para que puedan sobrevivir a shocks tan fuertes? Y necesita solidaridad del Ecuador. Vamos a necesitar entender que la gente con más recursos en el país va a tener que hacer esfuerzos también y va a tener que contribuir para lograr que toda la economía pueda poco a poco recuperar. Creo que es inevitable pensar no solo en cómo crecer, no solo en cómo reducir el déficit fiscal, las dos cosas son fundamentales, pero también cómo en ese proceso no dejar a un lado a los ecuatorianos más pobres y vulnerables y cómo más bien ayudarles a que sigan en el mismo grupo. Eso es un tema de fondo en la sociedad y creo que es parte de lo que tienen que debatir. Muchísimas gracias, doctor. Un mensaje final para los ciudadanos, lejos de la política pública o del interés que puedan o no tener, pues necesitan igual tomar buenas decisiones para enfrentarse a lo que va a ser el año 2021. ¿Algún consejo? Sí, no, simplemente decir, efectivamente estamos frente a una situación inusitada en el mundo. El COVID le ha afectado a todos los países del mundo de forma terrible y va a tomar tiempo salir de estas. No es algo fácil, pero que no hay que mentirnos a nosotros mismos diciendo que hay una solución mágica. Eso no va a pasar, no creo que sea cierto. Al mismo tiempo, estas épocas que son de incertidumbre son típicamente épocas también de mucho potencial y oportunidad. Ahora, en estas épocas difíciles, cuando la creatividad y la innovación de la gente ayuda, y uno ha visto mucha gente que empieza a hacer otras cosas, que busca otros negocios, que genera nuevas formas de hacer las cosas. A todos nos ha tocado adaptar hasta todo en digital, por ejemplo, a distancia. Hay todo un esfuerzo que tiene que hacer el país para tratar de que la gente más pobre, por ejemplo, acceda más fácilmente al internet y a los medios digitales para el día a día. Entonces, al mismo tiempo que es una época complicada y que nos tomará tiempo, creo que es una época de muchas oportunidades y creo que es el momento de decir a la gente, si tienen ideas nuevas, si son innovadores y creativos, los ecuatorianos somos de general bastante creativos. Es el momento de hacerlo con empeño y de tratar de sacar adelante esto, porque ahí es justamente cuando ideas nuevas pueden ser más creativas y pueden ser más interesantes y pueden tener un impacto mayor en la vida de la gente, que al final es el centro. Muchísimas gracias a nuestro invitado Simón Cueva, quien además nos recibe la entrevista desde Londres. Le envío un fuerte abrazo, espero tenerlo nuevamente en este espacio. Y amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Parafraseando palabras de nuestro invitado, es un momento para ser creativos, un momento para ser solidarios, característica de los ecuatorianos. Y ahora, además, en el último programa del año, les envío un fuerte mensaje de apoyo, de solidaridad, para que entendamos que si actuamos con sabiduría y con esta solidaridad que nos caracteriza, el problema más complejo y la crisis más profunda puede convertirse en una gran oportunidad para todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Les deseo un feliz año. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.